se estará analizando tanto el punto de vista sociológico como el punto de vista legal y jurídico de la película Parásito. Eh, a todos ustedes, primero queremos decirles que esta actividad está siendo grabada y que una vez culmine también pueden encontrarla en nuestro canal de YouTube para que así puedan disfrutarla nuevamente, deleitarse y compartirla. Vamos a iniciar con nuestro primer ponente, que es el doctor Valentín Medrano, quien va a tener un análisis del punto de vista jurídico de la película Parásito. Antes de leer la semblanza de, de nuestro ponente, vamos a indicarle que sería lo mejor que todos tengamos los micrófonos apagados para así poder tener una mejor frecuencia con el audio. Entonces vamos a empezar con el doctor Valentín Medrano. Vamos a leer un poco de su semblanza para que luego entonces comience con su ponencia. Es abogado especialista en Derecho Penal, es docente en el área de posgrado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y posee varias maestrías en Derecho Penal y Procesal Penal, al igual que en Derecho Constitucional. Es un honor para nosotros tenerle aquí en esta noche. Así que adelante, doctor Valentín, el escenario es suyo. Sí, buenas noches, saludos, ¿cómo están ustedes? Se escucha, ¿verdad? Sí, se escucha muy bien. Gracias. Sí, se escucha perfecto. Ok, perfecto, que sea así, qué bueno. Bueno, primero saludar la iniciativa que tiene esta institución, esta organización, ADOCRI, o ADOCRI, no sé dónde le van ustedes a poner el acento, si es que lo lleva o lo dejan disónico, pero es una gran iniciativa porque la cinematografía básicamente se inspira en situaciones reales de la vida real, por lo regular. Está la ciencia ficción, claro está, que promueve lo que podría ser hasta cierto punto el desarrollo humano proyectado hacia una época futura. Es decir, bueno, nosotros vamos a llegar a tal nivel de desarrollo en términos tecnológicos y por eso esa creatividad, esa imaginativa de parte de Hollywood y de las demás, bueno, ya hay Bollywood, ya hay Hollywood, ya hay otras ciudades, hitos desde el punto de vista cinematográfico, donde se da una gran producción de cine de alta calidad, y tal es el caso de la película a analizar en el día de hoy, que es una película que básicamente su rodaje, su producción, su filmación, todo se produce en Corea, si mal no latino. De hecho, es su lenguaje originario, aunque ya algunos han podido tener la suerte de tenerlo en el idioma español. Yo tuve que verla en la traducción, muy mala, por cierto, la traducción, porque no se hizo como con mucho tiempo, qué sé yo. Pero para los que tienen cierta edad, que no creo que sea mucho el caso, cuando la película salió una serie, Perdidos en el Espacio, Lost in the Space, que ahora tiene una segunda entrega más moderna, eso no sé si le llaman retro, porque se parece mucho, es saga, sé que es saga porque es una serie de películas que se hace en torno a un mismo tema, con el mismo nombre, pero esa readaptación de la película Lost in the Space, Perdidos en el Espacio, que creo que está en Netflix, no sé, pero cuando se rodó esa película, para las personas que vivieron la época de inauguración de la misma, podían decir fácilmente que eso era algo impensable. Como comunicarse, por ejemplo, sin la utilización de cables, cuando los teléfonos en esa época en que surge la película eran cableados, de forma tal que usted tenía los teléfonos fijos en su hogar y entonces las llamadas telefónicas, usted tenía que estar ahí sentado esperando la llamada. Nadie pensaba que iba a llegar la época de los celulares y que nos podríamos estar comunicando previo a los celulares, pues entonces hubo la época del walkie-talkie
y la tecnología pues avanzó de forma tal que lo que parecía un sueño es una realidad cotidiana en el día de hoy, una cotidianidad. Lo mismo pasa con, mencioné Netflix ahorita, pero pasa lo mismo con la televisión por cable. Nadie pensaba nunca que nosotros íbamos a adaptarnos al pago por el servicio de televisión, al pago por lo que nosotros consumíamos de forma gratuita anteriormente, y vino primero la grandes compañías de cables que se hicieron populares, y todavía la gente pensaba que esto no podía llegar a más. Y mire, ahí está Netflix, que es como una especie de bellonera de películas, donde usted selecciona y ve la película a su gusto. Eso también era impensable, porque en el sistema de cable usted lo ve en el horario que lo ponen y se termina cuando se termina y después viene otra. No, aquí no. Aquí usted tiene el control de la película y usted decide cuándo avanzar, cuándo detenerse, darle para atrás, rewind. O sea, una serie de acciones impensables. Usted tiene el control de todo, pero impensables en esa época. Pero también con la industria, una de las industrias de mayor progreso y de mayores ingresos económicos, que es la industria de la tecnología de los juegos. Nintendo, los videojuegos. Eso, usted tener el control de lo que se produce dentro de la pantalla, mover hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, brincar, eso era realmente impensable. Pero afortunadamente la tecnología nos ha acompañado en muchos casos para bien, en otros casos la tecnología y el uso inadecuado de la misma constituye delito. Por eso tenemos leyes especiales en la República Dominicana que consagran, definen, tipifican y penalizan ciertas acciones a través del uso de la tecnología. Hablamos, por ejemplo, de pornografía infantil, de estafa en el uso de la tecnología, difamación e injuria, que dependiendo de la forma en que se produzca, pues tiene un ámbito específico de legalidad proscriptiva, o sea, de leyes normativas que plantean y definen la conducta para hacerla legalmente prohibida y que le dicen a usted cuál es la punición en caso de que se produzca. En cuanto a la película en sí, Parásito, yo no soy un buen crítico de cine, creo que el compañero que va a tener la oportunidad de sancionarla desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista cinematográfico, desde el punto de vista hasta psicológico y económico, va a poder, teniendo una mayor visión en esos aspectos, catalogarla desde el punto de vista de la crítica como producción cinematográfica. Sin embargo, yo debo decir que me ha sorprendido, pero muy gratamente me ha sorprendido el hecho de que esta película, que tiene bueno, para mí lo más significativo en términos de aporte cinematográfico es su guión, un guión que se sale de lo normal, pero película del año. O sea, ha sido la película ganadora del Oscar como la mejor película producida en este año 2019. Y a mí me sorprende porque en realidad es una trama, no es socorrida, eso hay que reconocerlo, no una trama que haya sido muy qué sé yo, andada con anterioridad. Son pasos relativamente nuevos, pero eso tiene que ver con el guión de la película. Bueno, en cuanto a la calidad, yo no sé. A mí hasta me desilusionó un poco porque yo fui a ver una película que ya había ganado un Oscar como mejor película. Por vía de consecuencia, tú te haces todas las expectativas del mundo esperando que ahí van a pasar cosas y sobre todo en el año 2019. Estamos hablando de una película que se produce en un año donde nosotros hemos avanzado en todos los ámbitos. Por eso,
cuando se producen los premios, uno siempre tiende a pensar que hay un aspecto hasta político. Decir, por ejemplo, que cuando se gana un premio que atrae la atención generalizada, la atención del orbe terráqueo, y uno dice, pero ¿y por qué? Y se hace preguntas hasta cierto punto de si no hay una incidencia en el ámbito sociopolítico para que se produzca el mismo. Eso lo dice un no crítico. Los críticos podrán ver otras cosas, se fijan más en la fotografía, en las actuaciones particulares, después la ponen en conjunto, hacen una serie de análisis que yo no puedo hacer, pero sí puedo analizar el aspecto jurídico, no sin establecer que hasta en el aspecto jurídico, que es una ciencia que nosotros hemos abrazado y de la que prácticamente dependemos, en el sentido de que nos hemos dedicado al ejercicio pleno del derecho, y cae en el ámbito justamente de nuestro fuerte en términos de ejercicio, que es el derecho penal, aun cuando nosotros podríamos decir que desde el punto de vista de otros tipos de derechos también hay incidentes, digamos, desde el punto de vista laboral, porque se trata de una familia, como ustedes ya habrán visto la película, la gran mayoría, o la totalidad de los aquí convocados. Es una película que habla de un aprovechamiento de una oportunidad que nace de parte de un amigo que pone en conocimiento de otro que él podía ajustarse a unos requerimientos que habían en cuanto a un empleo que le podía ser gratificante desde el punto de vista económico. Es así como el primero de los miembros de una familia pues llega a la casa de una adinerada familia coreana. Personas que viven relativamente bien, yo diría que clase media alta, no muy alta, porque no estamos hablando de personas que tenían esos grandes recursos para ser llamados los grandes billonarios, como pasa en esa misma cultura, que hay personas con muchísimos recursos económicos, pero vamos a decir que una clase media alta, uno de los integrantes de una familia es llevado y por medio de falsedades en cuanto a lo que tenía que ver con su preparación, en cuanto a lo que tenía que ver con el abultamiento que se realizó de sus capacidades, entra a ser parte como una especie de tutor de la hija menor del señor, de los señores Park, creo que se apellidaban, no recuerdo bien. Ahora bien, la parte de la tragedia, que es la que encuadra dentro de la calificación jurídico penal, se produce a partir de varios hechos, varios acontecimientos, donde una primera familia que ya previamente había acusado del derrotero de ser partícipe, por así decirlo, de la vida laboral de las personas que resultan ser víctimas finales de la situación, víctimas durante toda la trama, víctimas en el desarrollo, en el inicio y al final. Pues hay una primera familia que está a cargo de la cocinera de la casa, que introduce a su esposo en ese hogar, que está viviendo en una forma parasitaria de ella. Bueno, pues prácticamente vamos a decir que de las pocas cosas que puede ella, qué sé yo, sacar, se lo lleva a ese señor que se encuentra prácticamente en una condición de preso. Fíjense algo, es interesante ver esta situación, porque estamos hablando de una persona que decide simplemente a cambio de comida vivir en la condición de enclaustramiento más deleznable posible. Ahí no había, uno pudiera decir que él vivía en condiciones de boato, no tenía el confort necesario para vivir en el lugar donde se encontraba, en una especie de subsuelo, en una especie de basement de esa casa, que era un lugar que desconocían los nuevos adquirientes de la casa,
porque las personas que le vendieron, que eran ingenieros, y para los que trabajó la sirvienta, que se quedó siendo parte ya del servicio de la casa y del hogar que compró, que adquirió la casa, nunca le hicieron saber que esa parte oculta se encontraba, y ahí en esa parte oculta vivía en condiciones deleznables una persona por simplemente que le den alimentación. Esa es la parte parasitaria, o sea, esa es la parte que fundamenta y que hasta cierto punto justifica la denominación del film. Un parásito que vive en las entrañas mismas de una persona, en este caso de una sociedad, de un órgano social, y que se alimenta por el simple hecho de alimentarse, es capaz de asumir una vida hasta cierto punto destinada para personas sin raciocinio. Y ahí estamos entonces con esa realidad. ¿Qué ocurre? Que unos invasores deciden también vivir una vida parasitaria, lo que se complica cuando todo el mundo se da cuenta de que hay situaciones anómalas a lo interno, cada quien queda al descubierto, porque recordando que a través del primer miembro de la familia que llega a la casa de los adinerados, vienen todos y cada uno de los miembros a formar parte del servicio que se le brinda a esa familia, cada uno de ellos en oficios diferentes. El padre viene como chofer, la madre como cocinera, la hija viene como una especie de institutriz, y así todos llegaron a vivir de esa familia. Pero ¿qué ocurre? Que cuando la familia no está en casa, es como dice un viejo refrán: cuando el gato no está en casa, los ratones hacen fiesta, y así de repente se revuelve todo, se revuelca todo, cuando la familia no puede completar un viaje que tenía programado, se corta por situaciones que ustedes ya notaron en la película, tienen que regresar, y ahí empiezan los problemas. ¿Qué hay ahí? Bueno, desde el punto de vista estrictamente penal, llegó un momento en que la familia, cuando plagió, y uso la palabra plagio, no en el sentido en que nosotros lo tratamos en la República Dominicana, sino como en América lo reconocen, que es un símil de lo que nosotros conocemos como el secuestro. Ahora, no hay propiamente dicho un secuestro al estilo que nosotros conocemos. Hay un rapto de una persona, hay una, por así decirlo, un encierro ilegal que se produce a una persona. Y decimos que no hay propiamente dicho, de conformidad con lo que establece la ley 583 sobre secuestro de la República Dominicana, los elementos constitutivos, porque no se pide un rescate, que es una condición sine qua non para que se conforme, que se configure el tipo penal del secuestro. Cuando una persona es secuestrada, es una persona que es raptada, que es privada de su libertad de forma momentánea, y que se solicita un intercambio en términos económicos, un óvulo, para que se produzca la liberación del mismo. Entonces, en el desarrollo de la película no se da ese acontecimiento, aun cuando, debo recordar, que desde el punto de vista de la punición o de la calificación, bueno, debo decir, no sé si todos aquí son abogados, porque también debí preguntar en qué escenario nos encontramos. ¿Todos aquí son abogados o estudiantes de Derecho? Bueno, creo que la mayoría somos abogados Ok. o estudiantes de Derecho. Bueno, pues entonces, ¿eh? ¿Cómo es? ¿Cómo fue? Y un sociólogo. Sí, ok, pues entonces para el sociólogo y para los estudiantes de Derecho, porque no siempre se tiene la oportunidad en términos docentes de que los vocablos, vamos a decirlo así, que se utilizan de forma frecuente en los discursos penales, pues se vayan desmenuzando, se vayan definiendo. Bueno, ¿qué tenemos? El rapto que se produce de esas personas, que no es más que la detención
de una persona en contra de su voluntad, y en este caso teniéndolo en condiciones de enclaustramiento, encierro, de forma voluntaria, que describe un tipo penal. Si se salva del asunto del secuestro porque no hay los elementos constitutivos totales, que dicho sea de paso, esa ley solamente tiene 3 artículos y establece que una persona que es raptada, detenida, encerrada en contra de su voluntad y para cuya liberación se solicita el pago de un rescate, configura el tipo penal del secuestro. Pero no tiene que ser un rescate en términos económicos, sino el cumplimiento de ciertas circunstancias. Y entonces sí, ahí sí, nosotros podemos decir que se puede dar, se puede apreciar la posibilidad de retención de responsabilidad penal conforme a lo que establece la ley 584, 83, perdón, de la República Dominicana. Ahora bien, Valentín. ¿qué otro tipo penales hay? Bueno, en la República Dominicana nosotros tenemos en el artículo 386 una figura jurídica que establece el robo asalariado. Hay robo asalariado porque ustedes vieron que de todos prácticamente los participantes, ellos participaron en una especie de fiesta donde sustraían cosas de parte de los señores propietarios de la casa. Pero ¿qué ocurre con ese? Y lo encierro, lo englobo en el artículo precitado, en el sentido de que se trata de un robo asalariado, porque esto configura, el robo asalariado contiene también el agregado, el ingrediente del abuso de confianza. ¿Por qué un abuso de confianza? Bueno, porque usted pone en su trabajador una serie de responsabilidades y pone a su cargo ciertos implementos propios para que éste lo trabaje o lo administre, y él, bueno, produce un enriquecimiento ilícito en su propio beneficio que se constituye en una sustracción con respecto a la persona que le ha encomendado la administración o cuidado de esas cosas. Es decir, que hay un abuso de confianza. Pero ¿qué ocurre? Que cuando usted califica por 380, por el robo asalariado, usted le está poniendo ese condimento sin que necesariamente tenga que hacer la definición de 2 tipos penales por separado. Es decir, la sustracción que se produce, que no es más que en la definición del 379, cuando una persona sustrae o toma para sí una cosa que mueble, debe ser mueble, que no es de su propiedad, pues entonces se configura el robo. Y es asalariado cuando se combina conjuntamente con la condición de trabajador, que implica necesariamente que una confianza se ha puesto, se ha utilizado una confianza, se ha puesto a su cargo. Hay estafa, sin embargo, deben saber los estudiantes de Derecho y los abogados que forman parte de esta discusión, que en un mismo acto es muy difícil o prácticamente imposible que concurran el tipo penal de abuso de confianza y el tipo penal de estafa. ¿Por qué? Bueno, porque la estafa y el abuso de confianza prácticamente se definen de forma igualitaria. Es hacerse entregar dinero o su equivalente en un caso, en el caso de la estafa, utilizando artimañas, y en el otro no se usan artimañas, pero se produce el mismo enriquecimiento ilícito en beneficio de la persona receptora de los recursos económicos. Porque la entrega, tanto en la estafa como en el abuso de confianza, es voluntaria. Se entrega de forma voluntaria una cantidad de recursos económicos, y esos recursos económicos en un caso se da para que una persona haga una diligencia o simplemente lo mantenga bajo su cuidado y lo retorne en el momento en que le sea requerido, o en el caso de la estafa se produce a través de la utilización de las denominadas artimañas, que no es más que una serie de artilugios tendentes a la consecución de crear empresas falsas o una situación en la que la persona incurre en el error
error que es motivado por las mismas artimañas previas de entregar los recursos económicos a una persona que lo va a utilizar en beneficio propio. Valentín, Sí. en ese sentido, tomando en consideración que existe una diferencia, podría decirse un tanto técnica, entre lo que es el abuso de confianza y la estafa. Entonces, personalmente, si te tocara ser el abogado de la familia y te tocara procesar, o sea, de la familia adinerada, y te tocara procesar a los parásitos, por decirlo así, para que nos entiendan. Entonces, ¿cuál es el ilícito penal tú crees que se cumplan? O sea, ¿tú crees que tú lo procesarías por estafa o por abuso de confianza? Tomando como referencia, por ejemplo, que para que haya estafa debe violentarse uno de los contratos que el Código Penal establece, que para que haya, para que haya abuso de confianza, que para que haya estafa debe uno dañarse de una condición que no tiene. Entonces, tú como abogado personalmente, ¿en base a qué ilícito penales lo someterías o si fuera Ministerio Público? No, pero es que falta mucho más. Recuérdate que hubo también homicidio, golpes, herida voluntario. Ahí hay todo un prontuario delictivo, un rosario en términos de calificación jurídica. Y es obvio que tú vas a perseguir siempre, si eres Ministerio Público, tú vas a perseguir por la infracción mayor y las otras de forma accesoria. Sin embargo, en la República Dominicana nosotros tenemos lo que se denominan las circunstancias agravantes. Y entre las circunstancias agravantes está el hecho de que el delito, el crimen, se ha cometido por una o más personas, indefectiblemente de que tengan una vinculación en términos parentales o no. Eso lo establece el artículo 265 del Código Penal de la República Dominicana y el 266. Entonces, lo otro es que tú tienes, entre las agravantes también, el que se produjo acompañado de otros crímenes. Un crimen seguido de otro crimen. ¿Qué te da entonces como condición que la pena a ser impuesta en caso de retención de responsabilidad penal es la pena mayor que conoce la República Dominicana en términos de delitos comunes? Porque en los delitos especiales nosotros sabemos que hay una ley que lleva la punición hasta los 40 años, dos específicamente. Una ley de terrorismo que se le aplicaron a un loco, una persona totalmente desquiciada, que tiró un instrumento incandescente en el metro, pero que todo el mundo sabe que el tipo no estaba en sus cabales. Y ese señor ha sido sancionado a la pena más grave que conoce la República Dominicana, la segunda, porque solamente fue condenado a 35 años. En tanto que la ley de armas, la nueva ley de armas, 661, establece la posibilidad de que cuando se utiliza un arma ilegal en la producción de un crimen, pues entonces se agrava a la pena de 40 años. Es la posibilidad de retención de responsabilidad penal y de punición de una persona de conformidad con esa ley. Un contrasentido, una locura, porque si yo soy víctima, y es que uno tiene que hacer exactamente el juego de la pregunta que tú hiciste, hermano, de si yo soy Ministerio Público, pero también preguntarme si soy defensa, si soy víctima, si soy... Entonces, para saber con lógica y en objetividad cuál es la posición media de lo que se debe hacer y cómo se debe proceder en materia de persecución penal, de imputacional, de calificación jurídica y de procura de punición. Lo digo por lo siguiente. Si yo soy víctima, y lo fui hace unos años, en el año 2015, nosotros tuvimos, lamentablemente, padecimos de la muerte de un hermano a causa de la delincuencia común. Pero si yo soy víctima y, por ejemplo, a mi hermano lo homicidian, lo matan con una pistola legal o una pistola ilegal, para mí, desde el punto de vista de la afectación, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista del desgarro que produce la luctuosidad a causa de ese acto, sí, luctuoso, ¿va a hacer alguna diferencia? Claro que no.
porque el dolor sigue siendo el mismo. El dolor es el mismo aún si te producen el homicidio con una trompada, si te lo producen con un machete, con un cuchillo, con una pistola legal o con una pistola ilegal. Porque el resultado final, el que lastrea, el que entristece, el que afecta y duele, es el hecho del homicidio, o sea, la desaparición de una vida preexistente. Entonces, en la película, que no quiero abusar tampoco de su paciencia, y veo que ya, increíble, pero hemos hablado mucho, porque son las 7:40 y tanto. Espérese, yo tengo que rápida, si mi teléfono, son las 7:40. 7:47 ya. No, pero yo debo terminar, excúsenme. Miren, en la película no, se producen una conjunción de tipos penales, es lo que se conoce como justamente eso, conjunción de tipos. ¿Cuáles son los tipos penales? Hay homicidio, hay abuso de confianza, hay estafa, hay robo asalariado y lo peor, hay un homicidio o varios homicidios. Varios homicidios. Desde el punto de vista social, no me compete a mí hacer el análisis. Desde el punto de vista estrictamente legal, si fuera en la República Dominicana, porque nosotros tenemos que basarnos en nuestra realidad normativa y hacer una abstracción de los acontecimientos y hechos y tratar de esos hechos subsumirlos a la normativa dominicana para decir que la calificación jurídica sería entonces violación de los artículos 405, 408, 265, 266, 295, 296, 297, 298, 386, 304 de la normativa penal de la República Dominicana, y que con esa conjunción de tipos penales se podría llevar la punición al máximo de la pena que establece la norma en la República Dominicana. Eso es lo que puedo decir desde el punto de vista estrictamente jurídico penal, porque la parte, como le decía, sociológica, la parte antropológica, la parte psicológica, la parte hasta económica, ya compete al próximo panelista. Así que en lo que a nosotros respecta, nosotros llegamos hasta aquí. Si hay alguna pregunta rápida, podríamos estar a sus órdenes, pero recordarles que tenemos que hacerle espacio al panelista que le corresponde la clausura. Perfecto, Valentín, muchas gracias. Los participantes pueden hacer sus preguntas en el chat, también pueden hacerla a través de los micrófonos, solo tienen que levantar la mano. Sí, Valentín, hay una pregunta, pero, o sea, que la tengo yo, pero sí para ser respondida, luego de que el próximo ponente hable, porque creo que lo involucra a ambos. Y es que sabemos que en la película hay varias, o sea, como bien tú estableciste, se cometen varios ilícitos penales, falsedad de escritura, homicidio, robo, estafa, abuso de confianza, etcétera. Y se ha discutido bastante si la República Dominicana debería copiar, por decirlo así, el sistema anglosajón del cúmulo de pena. O sea, tú cometes un delito, tú cometes... Un momento. Perdón, mi sobrinito. Pues bien, se ha discutido mucho desde el punto de vista sociológico y desde el punto de vista jurídico si debe aplicarse lo del cúmulo de pena para establecer, o sea, como aparte de, o sea, para así ver si con el cúmulo de pena puede lograrse que disminuya la delincuencia, etcétera. Entonces me gustaría saber, pero ya sería luego de que el próximo ponente hable, que desde el punto de vista jurídico, si estás de acuerdo con que haya cúmulo de pena en la República Dominicana, y desde el punto de vista sociológico, si Franklin nos puede ayudar para saber si esto ciertamente puede ayudar a disminuir la delincuencia en la República Dominicana. Entonces, vamos a pasar inmediatamente con el próximo ponente, recordándole que tiene un tiempo de 15 minutos para su exposición. Vamos a leer su semblanza. Franklin Gómez es sociólogo, investigador social y cinéfilo, coordinador de 2 comunidades a través de la cuenta de Instagram con el nombre de Sociocópico y Max Positivistas. ¡Wow! ¡Qué combinación! Entonces, bueno,
El escenario es de usted. Gracias, gracias. ¿Se escucha ahí? Sí, fuerte y claro. Perfecto. Bien, bueno, me disculpo primero porque tuve un pequeño problema con la energía eléctrica, le comentaba a César, pero bueno, eso es parte, ¿no?, de la covidianidad. Entonces, aquí estamos. Bien, yo quisiera comenzar porque me gusta ser como muy dinámico y me gusta como un poco sentar base haciendo una pregunta acerca, ¿verdad?, del título. La película se llama Parásitos, pero ¿quiénes consideran ustedes que son los parásitos y por qué? Entonces me gustaría que, claro, no sé, quizás dos personas o quien sea que se anime y me diga por qué entiende quiénes son los parásitos, básicamente. O sea, que me pueda responder quiénes son los parásitos en la película y por qué. Los parásitos, jefe. Ajá. Yo lo voy a responder de mi parte, pero los parásitos nosotros los tenemos aquí internamente. Son los organismos que viven de forma, como dice la expresión, parasitaria de otro organismo. Son organismos, vamos a decir, que viven de un organismo huésped. Así está bien, o los huéspedes son ellos. Bueno, mi caso es que tienen vida o adquieren vida y se nutren a partir de ese elemento en el que están insertos. Bien. ¿Y en la película quiénes hacían ese rol de parásitos? Todos ahí, empezando por las dos sirvientas y sus dos familias. Ok. Bien. Sí, porque hago la pregunta, porque por lo general se entiende que quienes hacen el rol de parásitos en la película es la familia que está en situación de pobreza. Se suele decir que como son quienes consiguen el trabajo de la manera en que la consiguen, por medio de un engaño, porque ellos se aprovechan del tema de que como la familia confía mucho en la recomendación y especialmente la señora de la casa, que tiene como esta dinámica de que, y ella lo llama como una especie de cordón de seguridad, es el tema de las recomendaciones. Eh, pero justamente, y es lo que decía el director en una entrevista, que no necesariamente tiene que ser la familia pobre, en situación de pobreza, sino que, por ejemplo, la familia de clase media alta, como decía Valentín, eh, ellos no podían, por ejemplo, lavar, no podían planchar, no podían hacer su comida, no podían manejar, tenía que hacerlo otra persona. Y eso, por ejemplo, es una característica parasitaria, cuando tú no puedes hacer algo por ti mismo y necesitas que otro lo haga por ti. Entonces, ahí como que nos hace pensar, bueno, no solamente entonces la familia pobre era la parásita, sino también era una característica que tenía la familia de clase media alta, aún siendo ellos quienes tenían mayor posición económica por sobre la otra familia. Entonces, eh, bien, entonces hablemos como de esta visión que tenía el director. Es muy interesante cómo se jugaba con la fotografía para darnos un mensaje. Por ejemplo, la casa de la familia de clase media alta, para llegar a esa casa, si se fijan, en las escenas que eran dentro de esa casa, había que subir o había que subir escaleras, pero para llegar a la casa de la familia pobre, de los King, había que bajar siempre. Y es interesante cómo el director utiliza esos elementos para justamente acentuar esas características y esas divisiones de clases que existen. Por otra parte, también como el director plasma, ¿no?, esa misma división de clases, como el director nos quiere hacer ver que bueno, por ejemplo, como dice un maestro mío, ¿no?, que hay un distanciamiento social, ¿no?
porque uno dice en esta situación, por ejemplo, de COVID, que hay un distanciamiento social. No, el distanciamiento social ya existía desde antes. O sea, cuando tú tienes una familia que vive en la situación en la que vivían los Kim y una familia en la que vivía como vivían los de clase media alta, no recuerdo el nombre, el apellido, y veía justamente cómo afectaba de manera diferenciada el simple hecho, por ejemplo, de que cayera una simple lluvia, ¿no? Hay una escena en la que, por ejemplo, la madre de la familia clase media alta hacía un comentario en el que ella decía que la lluvia que había sucedido en el día anterior había sido una bendición. Y para los Kim no fue ninguna bendición, porque a ellos se le llenó la casa completamente de agua, ¿no? Y ahí entra el tema, por ejemplo, del déficit habitacional. Por ejemplo, en países como el nuestro, que somos un país del Caribe, que se ve afectado de manera recurrente por fenómenos naturales, ¿cómo es posible que a estas alturas tengamos todavía personas que se vean tan afectadas por estos fenómenos, ¿no? Entonces hablamos de desastres naturales, pero los desastres son naturales. No, los fenómenos ocurren. El problema lo tenemos nosotros, que no estamos preparados para esos fenómenos. Entonces ahí justamente cómo hacer esa reflexión. ¿Por qué a estas alturas, si sabemos que esas familias están en riesgo, por qué no nos preparamos para estos fenómenos? ¿Qué pasa con el presupuesto que está destinado justamente a prepararnos en esas situaciones? Entonces, por un lado eso. Por otro lado también, ver la cuestión como del privilegio, ¿no? Porque, y vamos a seguir con el tema del déficit habitacional, por ejemplo, ¿no? Cuando suceden los ciclones y todo o una simple lluvia a veces, porque lo que para unos es una lluvia que sirve para estar en casa, quedarse en cama, abrigado, ver Netflix, beber chocolate, para otros significa que su casa se inunde y perder sus cosas y perder sus cosas materiales, ¿no? Pero entonces, ¿cómo se cuestiona? Como muchas veces desde el privilegio lo cuestionamos, que por ejemplo esas familias vivan cerca de un barranco o vivan cerca de un río. Y es como que, bueno, no es que decidieron irse ahí por voluntad propia, o no es que tampoco tengan muchas opciones, no es que tenemos terrenos de más en nuestra ciudad para que esas personas puedan asentarse. Claro que no. Es que justamente tenemos un sistema el cual básicamente hay espacios que son privilegiados, a los que solo puede acceder una parte privilegiada de la población. Y justamente, ¿qué pasa con esas personas que no tienen ese acceso, que no tienen ese privilegio? Pues son desplazadas o a la periferia o a esos lugares donde nadie quiere vivir. Por otra parte, quería comentar como el tema de, por ejemplo, cómo se muestra también el tema de la moral, cómo entiende la familia rica la moral. Por ejemplo, cuando despiden al chofer, porque ellos creían que él había entrado a una mujer al vehículo y que había tenido relaciones con esa mujer. Pero como luego se presentan a la misma familia, a la misma pareja de clase media alta, teniendo relaciones y fantaseando, ¿no? Con ser el chofer y la mujer drogadicta. Entonces, es interesante cómo él muestra esto, cómo dice esa moral es una cosa por delante y otra por detrás, cuando nadie nos ve, ¿no? Cuando no tenemos la mirada social o eso. Otra cosa súper interesante que me pareció de la película es cómo muestra el director el tema del performance. El performance es un concepto muy interesante de un autor que hace sociología
microsociología, que es básicamente el estudio de unidades mínimas de interacción, a diferencia de la sociología, que es más macro. Y básicamente el concepto de performance es cómo nosotros interiorizamos una forma de actuar y digamos que nos presentamos en determinados espacios, ¿no? Por ejemplo, ustedes que estudian Derecho o quienes son abogados, no es la misma forma de actuar en un tribunal. Ustedes ya inmediatamente entran al tribunal, ya ustedes, eso es como que automático, toman toda la actitud que hay que tener en un tribunal y no es la misma manera en la que actúan, por ejemplo, en un espacio, digamos, familiar o de amigos cercanos. Ya la actitud cambia totalmente. Entonces, son maneras distintas de actuar en distintos espacios con distintas personas. Entonces, eso es a lo que Goffman llama el performance. Y justamente eso es lo que hace básicamente la familia en situación de pobreza para poder penetrar a ese espacio de la familia clase media alta. Pero hay algo que ellos nunca pudieron disfrazar, que fue el olor. Y es interesante como el director dice que hasta el olor es un tema de clase. Como por más que ellos intentaron entrar en ese espacio, ser parte del espacio, pues no podían. Y como hasta ese mínimo detalle les delataba, porque el mismo señor de la casa clase media alta decía que era el olor ese olor le recordaba al metro, al olor que había en el metro. Y sabemos cuál es el olor que hay en el metro. Entonces, esa parte por ahí, como él plantea eso, me parece súper interesante. Por otra parte, bueno, otra cosa que quería como comentar es como justamente hay ciertas dinámicas que se dan en pobreza, en situación de pobreza, que muchas veces las vemos desde nuestro privilegio. Por ejemplo, cuando hablamos bueno, durante la pandemia hubo una actividad en un barrio en donde había mucha gente y y muchas personas se apresuraban a condenar el acto y decían que esas personas eran inconscientes, que esas personas lo estaban haciendo mal, que eran malas personas, que debían meterlas presas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero muchas veces no conocemos cuáles son las dinámicas que se dan en los barrios, ¿no? Cómo ellos y ellas actúan. Más teniendo en cuenta que estos barrios, muchas veces lo que reciben desde el Estado no es más que represión por parte de la policía, por ejemplo. Entonces, cuando tú lo llamas a acatar ciertas normas, ciertas reglas impuestas, pues digamos que es lo más normal, por utilizar una palabra, que estos tomen una actitud desafiante ante estas normas que se les imponen, porque justamente no ven el Estado como algo que hay que respetar, que hay que ayudar o que hay que, o de lo que incluso forman parte, porque se supone que el Estado somos todos, ¿no? Pero cuando ellos se ven o como están en una sociedad en donde se les ve como el otro, pues es justamente esto es una consecuencia de esa estigmatización, por así decirlo. Por otra parte, me parece muy interesante cómo hay una cosa que se llama hablar del lumpen desde el privilegio, ¿no? Que básicamente es como cuando se quiere hablar desde la pobreza, por ejemplo, cuando hay producciones audiovisuales que quieren hablar desde la pobreza, pero la pintan de una manera que no retrata
cómo viven las personas realmente la pobreza, sino lo que tienen en su cabeza. Por ejemplo, para hacerlo más fácil, cuando una persona que hace, digamos, documentales, graba un documental de cómo los niños son felices, unos niños huérfanos son felices jugando en la tierra, jugando con las pocas cosas que tienen, ¿no? Y dice como que, bueno, miren qué felices son, a pesar de lo poco que tienen. Y obviamente no es así. O sea, solamente están mostrando una parte de toda la problemática que realmente viven esos niños y esas niñas. Y eso es básicamente ver esa problemática de la pobreza, de este privilegio. Yo estoy diciendo, mira qué feliz porque están jugando un momento, ¿verdad? Y digo, bueno, mira, a pesar de ser pobres y lo poco que tienen, son felices, y eso no es así. Y creo que creo que justamente el director logra esto, y que no se le critica incluso por querer ver el tema de la situación de pobreza desde su privilegio, porque él lo hizo desde su experiencia. Él mismo fue tutor para una familia rica y no siempre tuvo un estatus que le permitiera darse un nivel de vida, digamos que más allá del medio. Bien, entonces, siguiendo también con el tema de cómo nuestra ciudad incluso está construida y cómo se desplaza a las personas en situación de pobreza. También, básicamente nuestra ciudad está construida justamente en base a esas personas con privilegios. Por ejemplo, vemos como la ciudad del Distrito Nacional, que supongo que muchas de aquí es el espacio en donde más podíamos coincidir. Este espacio básicamente está construido para vehículos. O sea, básicamente hay muchos lugares donde no hay acera, o si hay acera, la acera es incómoda o es muy alta, o hay muchos puentes peatonales, y es como este mensaje o este metamensaje de que básicamente la calle es para las personas con vehículos. El tema de cómo tenemos en el mismo Distrito Nacional, tenemos estos residenciales donde hay torres y al lado tú puedes tener un barrio, pero no coinciden, se busca la manera de que esas personas de ese barrio y de ese complejo no coincidan. A menos, claro, que necesiten el servicio de las personas que viven en el barrio. Entonces, eso por ahí. ¿Qué más tenía? Porque ya anoté cosas acá. Franklin, Sí. antes de que pases a otro tema, me gustaría saber si tú crees que ciertamente la meritocracia en República Dominicana es real, si ciertamente, por ejemplo, al momento de las personas ocupar un cargo, lo que sea, ciertamente se toma en cuenta la meritocracia, o si tú crees que solamente, por decirlo así, aquellas personas que son o sea, de la sociedad más alta son las que toman más en cuenta, pero por ejemplo las personas que viven en los minas no se toman en cuenta sus méritos, etcétera. ¿Qué tú crees de eso? Sí, mira, justamente tenía anotado Mira, el tema. por favor, para que responda una que yo creo que es fundamental, porque yo me atreví a estar hablando de la película desde el punto de vista cinematográfico, y todavía no sabemos si la película merecía realmente el Oscar o no. Yo no sé, pero desde el punto de vista, yo me quedé esperando todavía, ¿verdad? Yo me quedé en expectativa. Oye, no hay más. Lo que pasa es que Sí. la película está en coreano originalmente, está en español, eso lo Papá, disminuyó. pero yo la vi 2 veces con la traducción para ver qué es lo que es, como dicen. Bien. Muy buena las dos preguntas. Justamente sobre la meritocracia, y iba a hablar al final, pero voy a aprovechar ahora, no hay problema con el orden. Voy a aprovechar ahora y la voy a responder. Justamente iba a hablar de la meritocracia hablando del final de la película. ¿Ustedes creen que la película tuvo un final feliz? Antes de yo responder esta pregunta.
La Bueno, película, profesor, fue infeliz del principio hasta el fin, infeliz total. La película no tuvo nada de felicidad y es muy triste al final, Pero, muy triste. ujú, ujú. Es muy Pero triste porque hay muerte y hay tristeza en una familia en familias que no se lo merecían. sí, totalmente. Totalmente. Creo que justamente estamos de acuerdo. ninguna de las dos se la merecía, ni la familia ni de clase alta, ni la familia de clase baja, que justamente el, no fue la intención del director de presentar a una familia como la villana o una familia como la buena, sino como justamente de humanizar, ¿no? A las dos, presentándolas como personas con sus luces y sombras. Eh, sí, hago la pregunta porque algunas personas creen que el chico al final se llega a reunir con su padre. Pero si se fijan, cuando el chico está escribiendo la carta, presentan la escena en la que él se reúne con su padre, pero al final la cámara baja desde la ventana de donde ellos vivían hasta donde el chico que está escribiendo la carta. Entonces, esto fue una forma del director mostrar que el chico en realidad nunca iba a presentar, o sea, es una forma que incluso él mismo, luego de tener la lista, le pareció incluso hasta cruel, porque incluso se hizo un cálculo de cuánto el chico tendría que ahorrar para él poder comprarse la casa, con un sueldo promedio en Corea del Sur. Y el cálculo, según el cálculo, él tendría que durar ahorrando por lo menos 500 años. 500 años que no tiene de vida. Entonces, ahí cómo iba él a comprar lo que cuesta la casa, ¿no? Y eso es lo que cuesta la casa, o sea, eso es la cantidad de años solo para comprar la casa. Y no digamos, no, y pensemos en la cantidad de las otras cosas que tendría que hacer, aparte de que si abogado, que si el auto que uno tenía en una escena. Entonces, creo que yo particularmente, mi posición con el tema de la meritocracia es que es complejo, es difícil para las personas de clase baja poder, digamos, llegar a un determinado estatus cuando hay tantas barreras, ¿no? O sea, cuando hay tantas barreras de fondo. Entonces, pienso que la meritocracia en el país, ¿qué te digo? No voy a decir que es nula, porque sí hay personas que llegan a tener posiciones, llegan a tener éxito según su concepción del éxito, pero la verdad es que no muchas la alcanzan. Entonces, la meritocracia, hay quienes dicen que la meritocracia es un mito. Yo no soy tan extremista, pero sí te voy a decir que no es una realidad, ¿no? O sea, no por mérito, no mucha gente llega por meritocracia a los lugares, y sabemos que hay todo un sistema que funciona, y más cuando siendo nosotros un país en el que gran parte de la población trabaja o tiene familia que trabaja en el Estado, para el Estado, que es un tema también bastante complejo, porque para llegar a tener una posición en el Estado tú tienes que conocer a alguien, tener una cuña, y ahí no hay para nada meritocracia. O sea, entonces, creo que es un ideal a llegar la meritocracia, pero actualmente no existe como tal, como un digamos, no es la regla, digamos. O sea, sí se puede llegar, si hay quienes llegan, pero cuesta y no mucha gente llega. Y sobre si la película se merecía el Oscar, yo pienso que sí, porque siendo una película que retrata un tema como la desigualdad, y siendo una película que también dura 2 horas, yo pienso que sí, se merecía el Oscar, porque, por ejemplo, justamente el hecho de que haya sentido que la película se pasara rápido, siendo una película que dura 2 horas, pues eso justamente hace que la película haya logrado, ¿no? Lo que no logran muchas películas, que
que tratan de retratar problemáticas sociales que no logran que la gente se enganche. No muchas veces las personas les prestan atención o simplemente se vuelven muy lentas tratando de plasmar, ¿no? el tema central. Pero yo pienso que Parásitos sí logra eso, que tú te quedes ahí. O sea, yo vi la película, yo usualmente no veo películas 2 veces. Yo la veo, si es muy buena, si quiero como saber algún detalle o algo, sí la veo 2 veces. Y Parásito la vi 2 veces. Y las 2 veces yo sentí que se fue súper rápido. Y es una película que dura 2 horas. Profesor, yo difiero Sí, de usted. Yo la vi 2 veces. Yo la vi 2 veces buscando lo que usted encontró y que yo no. No, claro, y es totalmente válido. Yo la vi una vez y me encantó, en verdad. ¿Te encantó? Yo voy a tener que, oiga, yo voy a tener honestamente, yo voy a tener que poner en esto. Parece que yo estoy quedado. Pues yo de Shawshank Redemption para acá no he visto una película que me motive así. No, que bueno. Pero es que la película, yo no sé, salvo su mejor parecer, hermano, pero yo siento que sé que las películas tienen que tener, pueden tener una carga sociológica, psicológica, antropológica y todo lo que sea lógico, hasta científica. Pero esa no es la finalidad propiamente dicho del cine. El cine es entretenimiento, sobre todo entretenimiento. Que tenga un entretenimiento con carga social, perfecto, pero yo no me entretuve. Yo me quedé esperando, ¿y qué es lo que va a pasar aquí? ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Y esperé, y nunca lo que yo entendía que podía pasar, pasó. Y de hecho, como usted bien afirma, es una película con un final trágico, pero trágico al estilo peor planificado. Es un trágico hasta chistoso, un trágico de niños, de muchachitos, porque cómo por una situación como esa se llega tan lejos. ¿Usted me entiende? Pero está bien, yo voy a ponerme a estudiar cinematografía. Pero hablando ahora de tragedia y eso, como la pregunta que yo le había hecho a ustedes ahorita sobre, por ejemplo, del punto de vista sociológico, hablando, aprovechando que Frank tiene todavía la palabra, que él creía si el cúmulo de pena era necesario para evitar que las personas delincan. O sea, cuando hablamos del cúmulo de pena, Franklin, ya que eres sociólogo, hacemos referencia a que, por ejemplo, si una persona cometió varios crímenes, por decirlo así, se le condene y se le imponga pena por cada uno de esos crímenes, se vayan acumulando esas penas. Entonces queremos ver tu punto de vista sociológico y luego ver el punto de vista jurídico de parte de Valentín. Sí. Bien, mi posición personal, ¿no? Es que no es una solución, no lo veo como una solución. Para mí no es una solución. Claro, como sociólogo te tengo que decir que tiene que haber obviamente todo un sistema de consecuencias, ¿no? Porque es como funcionan las sociedades de manera ideal, y tiene que existir todo el sistema penitenciario y tiene que existir todo el sistema de consecuencias. Pero el cúmulo de penas no veo cómo resuelve la problemática de fondo, ¿no? Porque justamente, por ejemplo, el otro día escuché de una persona aspirante a diputado que hay que hacer en los barrios, hay que hacer para las y los jóvenes, hay que hacerles cancha, hay que hacerles play de béisbol, porque eso los entretiene, ¿no? Eso los entretiene y no van a pensar en delinquir. Y eso no funciona así. O sea, por más cancha, por más play que tú pongas en el barrio, es justamente tú no ver la problemática que existe de fondo y que la pobreza es un tema multidimensional. No solo es una falta de servicio, también es no entender cuál es la dinámica que se da en los barrios, porque si los parámetros que tienen las juventudes de los barrios
justamente a la que pueden llegar es a poder salir un fin de semana con sus tenis de marca, con su gorra de marca, con su t-shirt de marca y sus pantalones de marca, pues los más osados van a buscar la manera de poder hacer ese fronteo de que tienen eso y es así, y es verdad, es como ver esa cosmovisión que se da en los barrios. Es tratar de ver eso, de que hay un problema de fondo que es más complejo que hacerle cancha para que se entretengan, sino ver cuáles son las distintas dimensiones de pobreza que existen, que les afecta, y ver justamente cuáles son las dinámicas que se dan en el barrio y cómo cambiarlas, que eso implicaría, claro, un esfuerzo mucho mayor de parte de quienes toman decisiones que el simple hecho de hacer una cancha. Pero ojalá un día podamos como llegar a ese punto, que se puedan hacer esas reflexiones desde las posiciones de toma desde las posiciones de poder y de tomas de decisiones. Excelente, Franklin. Antes de pasar a Valentín para que responda la pregunta, hay un comentario de parte de uno de los participantes, justamente para Valentín, sobre por qué razón la película se merece el Oscar. Dice, porque las películas con temática social buscan que el espectador se identifique con algún personaje o con una realidad cercana para generar un cambio a mediado o a largo plazo. Entonces, bueno, ese es el comentario de ese participante. ¿Quién es el participante? ¿Quién es? García, está en el chat. García. Bueno, sí, yo no soy cineasta, aunque yo fui seguidor de Armando Almanzar y después de Arturo Rodríguez, que hacían sus análisis. Pero imagínate, era en una época en la que no existía el internet y ellos se manejaban como si tuvieran a Google. Te hacían una semblanza, como tú hiciste al principio de cada uno de nosotros, te hacían una semblanza de ese artista que participó en tal época, en tal película y que fue galardonado por tal cual cosa. Bueno, yo me resisto a creer que esa película merezca el Oscar. Me resisto a creerlo porque, mira, no es una trama de la vida real. O sea, no es una película basada en hechos de la vida real. Los hechos de la vida real son aquellos que producen, que pueden producir una afectación de la emotividad del receptor sin que sea cuestionable desde el punto de vista del entretenimiento como tal. O sea, una película basada en hechos de la vida real es que eso fue lo que ocurrió y no tiene que ser agradable. Si mataron a 15 en la historia, en la realidad, son 15 los que van a morir en la película, porque es basada en hechos de la vida real. Ahora, una película que se crea desde el ideario de una persona no tiene por qué ser tan malsana y no está retratando una cosa que se da en la cotidianidad. Que tú digas, bueno, sí que eso se da de forma cotidiana. No, eso no se da en la cotidianidad. ¿Tú me entiendes? Entonces yo no creo, yo busqué los valores. Ustedes están viendo los antivalores y decir, bueno, mira, todo lo malo que tiene la sociedad. Ciertamente lo tiene muchas cosas malas que pueden crear desequilibrio, desigualdades, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchísimo más, etcétera. Pero lo cierto es que ese tipo de trama, ese tipo situacional planteado en la película no se da en la cotidianidad, no se da en el diarismo. Por vía de consecuencia, su retrato tiene que tener una procura. Y yo, como receptor, emotivamente, no recibí lo que ustedes recibieron. Pero porque ustedes están predispuestos o preformados para recibirlo. ¿Por qué digo preformado? Porque en el caso de Gómez, de Franklin, es un cineasta. Franklin ve cosas que nosotros no vemos, un sociólogo. Tiene formación psicológica y por vía de consecuencia, cuando él está viendo la película, está cuestionando a la película de una forma diferente a como yo la cuestiono como abogado y ciudadano. Yo la cuestioné de forma diferente. Yo le hice muchísimas preguntas a la película que no me las respondió. Y me quedé diciendo, oh, así, oh, y ya. Y entonces las 2 horas, debieron llevar las 2 horas y media para que me explicaran entonces razonablemente la parte de la deducción que yo no obtuve. Pero eso soy yo.
vuelvo y te digo, cada quien cuestiona las películas de forma diferente. En cuanto a la pregunta que nos haces respecto al cúmulo de pena, mira, aquí en el Código Penal se intentó introducir el cúmulo de pena y lo van a introducir. No te quepa la menor duda que prontamente nosotros vamos a tener un estadio desde el punto de vista jurídico, del punto de vista de lo constreñido que es el sistema penal, de la persecución penal y la punición penal. Nosotros vamos a tener prontamente una situación donde tengamos cúmulo de pena. Ahora, yo he dicho, y el tiempo me ha dado la razón, desde hace muchísimos años yo vengo diciendo que aquí no hay, desde el punto de vista judicial, no hay la capacidad, no hay jueces con la capacidad, con la vocación necesaria para administrar ni cúmulo de pena ni pena de muerte. No hay la capacidad de administrar esa responsabilidad, que es una responsabilidad muy grande, demasiado grande. Te voy a poner un ejemplo sencillo. Recientemente, bueno, tan reciente como ayer, las redes sociales fueron golpeadas, por así decirlo, fueron bombardeadas con la información de que una persona en los Estados Unidos, por un error judicial, pasó 35 años preso. Yo escribí recientemente sobre una persona que pasó 27 años preso por errores. Nosotros sabemos lo que pasó por asuntos políticos con Mandela, 27 años preso. Hay un libro que se llama Los errores judiciales, de 140 casos que personas inocentes fueron a parar a la cárcel. Hay un proyecto que se llama Proyecto Inocencia en los Estados Unidos, que ha sacado a relucir que cientos de casos de personas condenadas después se descubre, bien por el ADN, que al momento en que las personas fueron procesadas, juzgadas y condenadas, no se tenía el adelanto de la prueba de ADN, bien por otra causal, pues se demuestra la inocencia de la persona. Y eso en Estados Unidos, que es un sistema casi perfecto en comparación con el nuestro. Entonces ustedes me van a decir a mí que los jueces que dan prisión preventiva en un 98% de los casos, 90% de los casos, tienen capacidad para administrar cúmulo de pena y pena de muerte. Usted me va a decir a mí que los jueces que condenan sin pruebas en la República Dominicana, sin absolutamente una prueba, tienen capacidad para administrar la pena de muerte o el cúmulo de pena. No la tienen. Papá, pero vamos a poner el ejemplo del único condenado a 35 años. Hay dos más condenados a 40, pero el condenado a 35 años. Oye, un loco de atar. Un tipo que por el artículo 64 del Código Penal tiene un eximente de responsabilidad penal. 35 años. Entonces usted va a decir que esos jueces que condenaron a 35 años a ese señor, a ese loco, están en capacidad de juzgar a personas por otros tipos penales, sobre todo en un país donde el populismo penal adoquina al sistema de enjuiciamiento penal. Yo me sorprendí hoy de que al tiracafé no le dieron prisión preventiva, con un asunto que desde el punto de vista imputacional ni siquiera es competencia del juez, ni siquiera es competencia del juez de primer grado, porque de conformidad con lo que establece el artículo 311 en su segundo párrafo, otorga el derecho penal, el Código Penal otorga competencia específica y exclusiva al juzgado de paz, pero lo conoció un juez de la instrucción de atención permanente, porque se dice que el que puede lo más puede lo menos. Ahí sale a relucir otro problemazo que nosotros tenemos desde el punto de vista imputacional, desde el punto de vista de la calificación jurídico penal. ¿Sabe cuál es? Que es un asunto meramente aritmético, meramente matemático, meramente numérico, porque el fiscal le pone el número que quiere a la calificación jurídica. Por ejemplo, en lugar de poner la calificación correcta en función de los hechos, que es 311, ¿por qué? Porque hubo una agresión que de conformidad con ese artículo establece que el que determina, por ejemplo, cuál es la competencia, cuál es el tribunal competente y cuál es la calificación, es si el daño que se le ha producido a la víctima le produce una enfermedad o una imposibilidad de dedicarse al trabajo por 0 a 10 días.
¿Y cuánto tuvo la joven sin trabajar? Ni un día, porque al otro día ya trabajó. Entonces, ya te dice a ti que está dentro de un 311. ¿Calificó el Ministerio Público como 311? No, porque ante la presión social, ante el populismo penal, el Ministerio Público calificó lo peor que podía, sin saber que con eso lo que le hace un flaco servicio no solamente al sistema de enjuiciamiento penal, al sistema penal, al derecho penal, sino también le hace un flaco derecho a la sociedad. Porque eso usted no puede estar pretendiendo cuando incluso, y ahí va para cerrar tu pregunta, nosotros tenemos un principio rector del sistema de enjuiciamiento y de persecución penal, que es un límite. ¿Sabe cómo se llama? Última ratio. ¿Qué significa eso? Que lo último que usted tiene que acudir es al derecho penal. Pero si usted acude al derecho penal, tiene que, con respecto al imputado, tiene que acudir a la calificación jurídica que le sea menos afectadora si usted tiene dos posibilidades. Entonces, si usted tiene una grave y una menos grave y se ajustan los hechos a las dos, aplíquele la menos grave. No, aquí no se funciona así. Aquí no funciona así. Entonces, hermano, claro que no. El cúmulo de pena, la pena tiene un papel disuasivo. Es decir, dentro de tu conciencia como ser humano forjado, formado, tú tienes que eximirte de cometer delitos. Y te exime por el hecho de que tú tienes la conciencia social de entender que no debes cometerlo. Eso es una camisa de fuerza existencial, el pacto social de Jean-Jacques Rousseau. Pero, si tú no tienes esa vocación, ni tienes esa formación, pues entonces te tengo la pena ahí, como un cuco. Mira, si tú haces esto, régimen de consecuencia, te da pena, pero la pena se ha demostrado, sobre todo la privacidad de libertad, que no ha resuelto los problemas de criminalidad. Y el sociólogo que está ahí te podrá decir que el condimento esencial para la cocción de la delincuencia, de los auges elevados de delincuencia, está en la desigualdad social, en la falta de oportunidad, en la falta de empleo, en la falta de una educación. O sea, son asuntos de índole social, de la deuda social acumulada que tiene esta nación. Y todas las naciones que tienen altos niveles de delincuencia tienen altos niveles de desigualdad, altos niveles de deserción escolar, altos niveles de falta de formación, altos niveles de falta de empleos, altos niveles de falta, globalmente decimos así, de una falta adecuada de cuidado por parte de la sociedad. Entonces, acudimos, eso se llama acudir al derecho penal, la forma más fácil. La forma más fácil. No le damos escolaridad a los muchachos y salen delincuentes. No, que lo resuelve el derecho penal. No le damos oportunidades a los jóvenes, se desesperan, llega la edad en la que la naturaleza hace su parte y tienen, o el natural code, y tienen que hacer cosas y vivir cosas. No, espérate, no lo hicimos, que lo resuelve el derecho penal. No le damos la recreación necesaria para que se haya mente sana, en corpore sano, y el deporte, que lo resuelve el derecho penal. El derecho penal no es un hospital, ni es un centro psiquiátrico, clínico, no es un manicomio. El derecho penal es una respuesta a una situación del ajuste de la conducta de una persona a una norma proscriptiva. Es un régimen de consecuencia. Pero antes de la consecuencia hay que crear el caldo de cultivo, las condiciones para que la persona no delincan, para que la persona no ajuste, no definan en su conducta un tipo penal. Me extendí mucho, pero básicamente te quiero decir que no. Eso no resuelve absolutamente nada. Bien, excelente, excelente. La participación de parte de Franklin, por parte de Valentín también. Si alguno de los participantes quiere aportar algo, quiere hacer alguna pregunta, bueno, este es el momento, pueden hacerlo sin ningún tipo de problema para cualquiera de los exponentes. Bueno, en vista de que los participantes no tienen preguntas, invitamos a los ponentes a que hagan una reflexión final sobre la película. Vamos a dejar primero a Valentín y luego a Franklin
para que procedan entonces con la reflexión final. Me parece que están teniendo problemas técnicos los... Ah, bueno, Valentín está ya. Perfecto. Bueno, ¿qué tú quieres que diga? Para mí ha sido muy placentero. Es un honor. Veo por una foto que me enviaron algunos de los participantes, veo que hay amigos míos aquí entre el grupo de participantes de este conversatorio, y quiero agradecerles muchísimo, bien sea por la convocatoria que se hiciera por parte de ADOCRIT, o bien porque hayan tenido noticia de nuestra participación, pues agradecerle el que nos hayan dispensado la oportunidad de interactuar, no, de conversar de mi parte, porque la interactuación ha estado entre nosotros dos, ya que los demás compañeros no han querido o no han podido o han entendido todo, y por vías de consecuencia no tienen ningún tipo de cuestionamiento, pero de verdad que ha sido muy placentero. Ojalá que podamos juntarnos luego, ojalá que podamos darle continuidad a ciertos temas de interés nacional. Hay muchas cosas que discutir, muchas cosas que estudiar. La virtualidad nos obliga a este tipo de encuentros. Y en el caso nuestro, con respecto a esta entidad de tanto empuje y de tanto futuro, quiero establecer que me manifiesto a su entera disposición. Así que, si no hay ningún tipo de pregunta, si no hay nada más que responder o resolver, me manifiesto a su disposición. Muchas gracias, Valentín. Nosotros también estamos a tu disposición, desde ADOCRIT, al igual que a la disposición de todas las personas que están en este encuentro, recordándoles que pueden perfectamente seguirnos en nuestras redes sociales, nos pueden seguir en Instagram, nos pueden seguir en Facebook también, ambos con el nombre de ADOCRIT, nos pueden seguir en YouTube y en LinkedIn como a Asociación Dominicana de Crítica y Desarrollo Jurídico, ADOCRIT. Nuestro correo electrónico también, en caso de que tengan alguna duda, alguna pregunta acerca de la institución, de las actividades que realizamos, si quieren participar en ella, quieren integrarse, es adocrit@gmail.com. Bueno, vemos que Franklin al parecer tuvo un pequeño problema técnico y no se encuentra con nosotros, pero le agradecemos a todos ustedes el haber estado aquí, especialmente a Valentín, y ha sido un placer para nosotros tenerlos aquí a todos ustedes. Muchas gracias a todos y que tengan feliz resto de la noche. Alexis, ahí entró Franklin, que tuvo problemas con la PC. Ok, perfecto. Franklin, ¿me oyes? Espérate, está entrando. Ok, perfecto. Un momento. No, se salió de nuevo. Bueno, pero está entrando de nuevo, vamos a ver. Como que tiene problemas de conexión, ya entró. Perfecto. Franklin, ¿nos oyes? Bueno, se está conectando el audio ahora. ¿Nos oye, Franklin? Franklin, ¿nos oyes? Me parece que tiene problema con su audio, Franklin. Vamos a darle un minuto a ver si él puede resolverlo. No, Alexis, prosigue. Perfecto. Bueno, pues entonces muchas gracias a todos de parte de ADOCRIT. Les recordamos que pueden unirse a nuestra institución como ustedes deseen, para así poder compartir conocimientos y aportar a nuestra sociedad a través de esta. El formulario lo pueden encontrar en nuestro perfil de Instagram. También nos pueden escribir al correo electrónico que les facilitamos, adocrit@gmail.com.
Y nada, ha sido un placer para todos nosotros tenerlos ustedes aquí. Feliz resto de la noche a todos. Aló, ¿se escucha? Ahora Aló. sí, Franklin, pero ya Ahora sí, terminó. Franklin. Exacto. Ya, ¿se escucha? Ahora sí. Sí, hermano, se escucha, Ok. pero bueno. Ujú. Bien, es que no sé por qué no quería acceder al audio del celular. Pues tuve un problema con la computadora y se descargó porque no tengo energía. Bien, Sí, bueno, sí, nosotros, sí, pregunto, o sea, aló. sí, te escuchamos, Franklin. Um, no sé si fue que se cortó, pero si dijeron algo o hicieron alguna pregunta. Bueno, sí, habíamos culminado ya, porque, bueno, pensamos que que Ok, tenías problemas técnicos y eso con el audio. sí, Y sí. bueno, entonces por eso le dimos fin a la actividad, pero ha sido un Ok. placer para nosotros tenerte aquí, Franklin. No, perfecto, gracias. Perdonen por... era algo ya que se me escapaba de las manos, pero igual fue un muy buen espacio y aprendí mucho sobre lo que habló el señor Valentín, cuestiones legales. Me pareció súper interesante el espacio y de verdad felicitarles por crear estos espacios que son espacios de reflexión. eh, Sirven también como para uno aprovechar, ¿no? Toda esa teoría, todas esas enseñanzas y experiencias, y a la vez, ¿no? También reflexionar acerca de estas producciones audiovisuales que me parece súper interesante. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Franklin, a todos ustedes. Un placer. Nos vemos pronto. Bye, gracias. Yo sí allá. Bueno, aquí estamos ya al coro gigante, señores. ¡Epa! Estamos aquí. Inviten a los otros, vamos al coro gigante Excelente virtual. trabajo. Ah, gracias, Nick. Sí, lo Gracias. hiciste demasiado bien, muy, muy bien. Gracias, Laura. De verdad. Vamos al game, inviten a los otros aquí el coro. Bravo, Ay, bravo, aquí está Francis bravo, todavía. bravo. ¿Aquí está quién? Muy bien, Muy Alexis. buen trabajo. Ah, gracias. ¿Quién? Mira, muchacha mentirosa. ¿Quién fue que habló ahí? Alessandra. No, que yo le dije. Ah,